Muy bien, entonces estamos viendo el asunto de que este poder, es decir, la bestia de 2 cuernos, para el momento cuando ella va a promulgar ya y a crear la imagen de la bestia, ella tiene que tener el poder comercial del planeta. Esa es la razón por la cual se decreta se da esta ley, esta orden, de que nadie puede comprar ni vender. Quiere decir que debe haber un control absoluto de las finanzas del planeta, del comercio del planeta, que básicamente, mis hermanos, en el comercio radica todo el sistema globalizado en el cual nosotros estamos viviendo hoy. Si usted se da cuenta, para usted y para mí es indispensable el comercio para poder sobrevivir, para poder subsistir, y para todo. Antes por lo menos podríamos decir, bueno, podríamos sobrevivir con la agricultura, cada quien haciendo agricultura, pero ahora ya casi nadie hace agricultura. Ahora la agricultura está industrializada. Es decir, ya son empresas las que hacen agricultura, las que surten el mercado para poder alimentar a la población. Ya se perdió aquella costumbre de que cada quien hacía su huerto y cada quien hacía sus cosechas para poder sobrevivir. A diferencia, y aquí hay una particularidad, no es porque los hermanos de Rumanía están aquí. En Rumanía es el único país donde yo he visto donde todavía se mantiene esa costumbre en las zonas rurales. La gente tiene, todo el mundo, sus huertos en sus casas, ahí cultivan sus papas, sus repollos, todo. Aquí en España, la zona norte y todo eso. ¿Ves? Entonces hay algunos puntos de la tierra todavía donde todavía se hace. En mi país también, en algunos lugares, aunque no tan así exagerado como otros lugares, pero todavía para necesidad propia, todavía se cultivan, se hacen cultivos. Pero a medida se va globalizando el sistema, usted se va dando cuenta que los mismos campesinos están ya renunciando a la idea de seguir cultivando y que les viene a salir más barato comprar la comida que producirlos ellos, porque como hay una industria ya que hace que los productos sean más abaratados, entonces ya el campesino ya no se ve ya no le ve lógica seguir él cultivando, porque gasta más de lo que va a sacar cuando él ¿cómo se llama? Negocie su producto. Entonces, obsérvese que todo el sistema está absorbiendo, está eliminando todas esas posibilidades, al punto que cuando la imagen de la bestia se forma y cuando esta bestia da esa orden de que no se puede comprar ni vender, obviamente el mundo de ese momento, y que ya nos estamos llegando a ese punto, va a estar básicamente totalmente dependiendo del sistema, sin tener la más mínima idea de cómo subsistir naturalmente de las cosas de la tierra. Tú mira ahora cómo los pequeños comercios están cerrados. Ahí viene la razón del espíritu de profecía. Donde dice el espíritu de profecía, miren qué sabia es la inspiración de los escritos de la hermana Juan. Dice que el ABC de los adventistas, ¿saben cuál es? O el ABC de los adventistas, ¿saben cuál debería de ser? La agricultura. Dice ella, y hay libros, hay escritos, cantidad, donde insta a nosotros como adventistas del séptimo día a practicar la agricultura, a sobrevivir de las cosas naturales de la tierra. Obviamente el espíritu que le reveló todo eso sabía muy bien lo que está a punto de venir en los próximos días, es decir, en los próximos años que vienen. En los postreros días. Así de que tiene un control comercial. Ha puesto todo un sistema canalizado por ella misma. Tecnología, controla la tecnología. Un país que es embargado por los Estados Unidos de Norteamérica queda obsoleto. Si usted
si usted viera si usted supiera cómo viven los norcoreanos, por ejemplo, los cubanos, con tecnología que todavía conservan de los años cuando todavía había libre comercio con ellos. Entonces usted va a Cuba, va a encontrar y va a ver carros del año 50, de los años 50. No va a poder ver carros modernos, puros carros de los años donde todavía había libre comercio. Cuando son embargados, no entra más. O sea, podemos ver entonces esta bestia teniendo un control de tecnología. Entiéndase que la tecnología está desde el aparato más sencillo que podemos andar en nuestra mano hasta los aparatos más formidables como los aviones y otros aparatos tecnológicos que usan ahora, incluso desde la cámara que estaba filmándonos, de esta pantalla que estamos. Es decir, tecnología envuelve todo casi, especialmente en un mundo que cada vez más se va convirtiendo en un mundo más tecnológico. Los vehículos son tecnología. Sí, es decir, cada vez más está volviéndose más tecnológico todo. Y todo va apuntando a preparar el camino para el momento cuando llegue de formar la imagen de esa bestia que va a formar la bestia de los cuernos. Entonces, hablamos de armamento, el productor de armamentos. ¿Quién es el que surte a las naciones para poder tener armamento? Y aunque si bien es cierto hay naciones que están produciendo su propio armamento, no lo pueden conseguir del todo. Tienen que conseguir piezas de esta nación para poder complementar su armamento, porque de lo contrario no pueden, porque de repente hay minerales, hay metales que solamente se pueden conseguir en ese territorio por tratados que tiene este país con los países exportadores de esos minerales. Entonces se ven obligados a tener alianzas comerciales, y en esas alianzas comerciales, en un embargo, por ejemplo, si Estados Unidos dice, bueno, embargamos a Venezuela, le ponemos un embargo a Venezuela, embargo comercial, ¿qué es lo que pasa con ese embargo comercial? Todo, por ejemplo, si este celular fue fabricado en China, pero tiene 2 piezas que están patentizadas en Estados Unidos, yo no se la puedo vender a Venezuela, aunque China lo haya fabricado. Porque hay 2 piezas que le pertenecen, que están patentizadas por los Estados Unidos, por una empresa estadounidense. Entonces, aunque yo lo haya fabricado y se lo quiera mandar a Venezuela para comercializarlo, no puedo, porque entonces me friega Estados Unidos y me embarga a mí. Y aparte obliga a los demás a no comprarle a Venezuela. Por ejemplo, el tema del petróleo. Estoy dando un ejemplo de lo que podría ser un embargo. Es decir, cuando Estados Unidos simplemente con una piececita que tenga este control no puede comercializarse en un país que está embargado por ese país. Esas son las dimensiones que envuelve un embargo económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el hecho de controlar la tecnología, el hecho de controlar el armamento, que obviamente el armamento tiene que ver con la área militar, con el área del ejército, ¿no? Modernización de ejército, armamento para el ejército, etcétera, policía y todo. Entonces, desde el momento que este país tiene control de ahí, desde ese momento él es el que decide qué tan armado puedes estar tú y qué tan desarmado puedes estar en un momento de una guerra. Tiene el control de las comidas, lo que estábamos hablando. Ha patentizado industrias, ¿sí? Con modificaciones híbridas, genéticas de los alimentos, que son modificaciones patentizadas por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo ellos pueden comercializar la semilla, pueden comercializar ese tipo de cosas para que puedan ser usados por otros países. O sea, los países están obligados a comprárselos a ellos
porque ellos son los que tienen las patentes. Las otras naciones, aunque quieran, no pueden, porque no tienen patente. Entonces están obligados a comprar la semilla, o obligados a que las industrias se instalen en esos países y les provean la semilla. No sé cómo está en Europa. Puedo decir, por ejemplo, de mi continente, que allá prácticamente está controlado el asunto ya de las semillas. El mentado Monsanto. No sé si aquí también está Monsanto metido. Hace 20 años en Rumania estaba así. La empresa que yo trabajaba traía unos frascos de Alemania y nadie podía traer lo que ella traía, porque estaba patentizado. patentizado. No se puede usar. Entonces, esa es la industria de la comida. Tiene controlada la comida, lo comestible. Y eso podríamos hablar de los granos, podríamos hablar de las frutas, podríamos hablar de las verduras, podríamos hablar también de las comidas ya procesadas, o de las que ya se venden, pastas y todo ese tipo de cosas. Es decir, todos esos elementos, este poder está tratando de controlarlos para cuando el momento llegue a hacer uso de ese poder. Es decir, el mundo en realidad no se da cuenta todo el poder que está adquiriendo esta nación, hasta cuando esta nación finalmente saque las uñas y le diga al mundo: para esto me preparé. Podemos ver también la energía. Entiéndase energía en todas las esferas. Energía líquida, energía renovable, energía natural. Es decir, todo tipo de energía. Y dirá usted, ¿qué nos afecta a nosotros la energía? Todo se mueve por la energía. Todo se mueve por energía. Los países comercian la energía. Compran energía a otros países. Y esos, para generar energía, tienen que comprar instrumentos, máquinas, plantas, etcétera, para poder producir esa energía. Plantas productoras de energía que en su mayoría son patentizadas por esta nación. Son creadas por esta nación. Recuerden, es decir, este poder ha globalizado el planeta bajo el punto comercial. Todo envuelto en el asunto del comercio. Así de que podemos ver más allá el transporte, los medios de transporte, todo el sistema de transporte. De una manera directa o indirecta, Él ha metido sus narices para poder controlar la movilidad de la humanidad, ya sea por aire, ya sea por tierra, o ya sea por agua. Es decir, haciendo uso igual también de tecnología y etcétera. Podemos hablar de la medicina. También tiene metidas sus narices en el asunto de la medicina. Él es el que controla el asunto de las medicinas. Tiene una red, hay una red donde tiene su origen en este país, que es el que a la misma vez sostiene o sustenta a muchas naciones de la tierra, si no es que a todas, de una manera directa o indirecta. Entonces, tiene también ciencia, la ciencia. Y entiéndase ciencia en todas las ramas que usted y yo podríamos imaginar. También tiene controlado ese asunto de la ciencia. Fíjate que la facultad de que un país crezca en conocimiento o científicamente o en ciencia general depende de esta nación. Por diversas razones y diferentes puntos. Tiene la industria, controla la industria. Controla las finanzas, el dinero. Si este país se desploma, el mundo entero se desploma. Y eso lo pudimos ver en el año 2008, cuando Estados Unidos empezó a trastrabillar y vimos cómo las naciones empezaron a entrar en recesión.
todos los países que entraron en recesión. Creo que España fue parte de esa recesión también. Una de las cosas también que se ha cargado el tema de China, porque China va a ser el que iba a suplantar al dólar a nivel mundial. Pero ahora se ha desacreditado. Nada, yo he visto semana pasada un espectáculo en China y mi hijo tiene en su casa algo, la primera y con teléfono en Madrid y dice Jenny, su esposa, Jenny, abre la puerta que viene correo y pone un paquete, ponga un paquete dentro de la casa. Y él en Madrid y se abre puertas sola y entra dentro. Y un espectáculo en China que han visto, en China ahora, han visto, con los drones, solo dices en teléfono, quiero un zumo. ¿Qué es zumo? Te pregunta, un zumo de naranja. Y viene drona con zumo en algo de... Sí. Entonces, obsérvese de que todo esto, los chinos son inteligentes, pero la profecía dice que al final de cuentas sí, juega la jugada a este poder. Pero quiero preguntar después, con esta raza amarilla, ¿qué pasa? Porque yo aprendí de pequeño. Más adelante vamos a ver Más esta raza amarilla. Vale. ¿A dónde tiene su papel ahí? Porque tienen un papel que van a Sí, jugar. sí, por esto, de esto. Ok, entonces obsérvese que hay un control comercial absoluto. Las naciones de la tierra, todas, están ligadas de una y mil maneras con este poder. Este poder tiene un poder sobre las naciones que ni las mismas naciones se dan cuenta todo el poder que le han entregado a esta bestia de los cuernos. Entonces, con gran autoridad, dice Apocalipsis 13:17, y ordena que ninguno pueda comprar o vender, solamente el que tenga la marca o el número de la bestia, es decir, de la bestia que le está dando la orden que no pueda vender ni comprar. Solamente quien ha aceptado el sistema de esta bestia, la identidad de esta bestia, bajo este triple poder humano que se ha unificado, solamente ellos son los que pueden comprar y vender. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué país de la tierra querrá sufrir las consecuencias de un embargo por esta nación y ver a sus pobladores y a sus ciudadanos morirse de hambre? Israel. ¿Eh? Israel. Israel. ¿Tú Ninguno. crees? Israel es- Cuando esto ocurra, Israel ha desaparecido de la faz de la tierra. Por eso es que tenemos que estudiar la Tercera Guerra Mundial. Yo no fui ¿O de qué Israel me estás hablando? ¿Del Israel de hoy? Sí. ¿De los no, judíos de yo hoy? no. Y yo con esta tercera Sí, guerra sí. mundial. ¿Pero de no. qué Israel me estás hablando tú? De este sitio de ahí. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿qué país querrá sufrir las consecuencias de un embargo? Solamente, como dijo Estefan, Palestina. Pero que en ese momento está constituido en ese lugar el reino de Dios. No es los judíos de hoy. Es su pueblo que está allá. Y a medida nos vamos metiendo más en el estudio, vamos a ir viendo la salida que se está dando en medio de esta promulgación de la imagen de la bestia, la salida que se está dando de todas las naciones que están siendo gobernadas por este país, que están siendo influenciadas que están siendo gobernadas por la imagen de la bestia. Deben abandonar todas esas naciones, porque Dios no puede, Dios no puede garantizarles la estabilidad entre las naciones donde la imagen de la bestia está siendo adorada. Pues entonces, yo si me voy al campo y me hago un huerto, tengo que dejarlo y me voy. Por eso, en el fuerte pregón. Porque esto está ocurriendo ya cuando entre el proceso del fuerte pregón. Entonces, obsérvese, ¿qué país de la tierra, a excepción del territorio que Estefan nos dijo, qué país de la tierra va a querer ignorar la orden
de este poder que está exigiendo que solamente podrá comerciar, él podrá vender y comprar a aquellos que tengan la imagen, que adoren a la imagen de la bestia, o que tengan el nombre o la marca de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué país? Ninguno. Porque recordemos que los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes, son gobernantes ¿qué? Paganos. Es decir, ellos acomodan a las exigencias de la población, de la popularidad de la gente. De ahí es donde ellos se sostienen. Entonces, ¿qué gobernante va a querer atreverse rechazar la orden de este poder al darse cuenta de que este poder le va a restringir el derecho de comprar y vender de su nación y por ende de sus ciudadanos, y a la vez los ciudadanos morirse de hambre porque está ya metido en un sistema globalizado? Bueno, luego se opondrán todo lo que es Corea del Norte y todos esos países, ¿no? Recordemos que estos países van a tener un proceso. Estos países tienen ya un sistema unilateral, no un sistema democrático, que es el sistema que adopta en su momento este poder de dos cuernos. Un sistema que no tiene que ver con republicanismo y que no tiene que ver ya con libertad religiosa. Lo mismo que estas naciones islámicas están haciendo. Lo mismo que Corea del Norte está haciendo. Vale, ahora, en este tiempo, en este mundo, ¿dónde son los adventistas? Okay. Cuando este suceso está pasando, es decir, la imagen de la bestia está ya formada, Ezequiel 9, esa matanza literal que vimos ayer, ha pasado. Ya ha pasado. En realidad el evento que viene ahora es la purificación de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios pretende tener cuando este poder cree la imagen de la bestia y obligue, lo que Dios pretende tener allí es una iglesia ya purificada. Porque si Dios tiene una iglesia infectada de suciedad, lo que va a hacer es poner a la iglesia en una carnicería, es decir, que la eliminen. Entonces, el interés de Dios es purificar la iglesia y tener preparado ya un pueblo que le haga frente a la bestia, al dragón y al falso profeta. Por eso es que allá se dice que los que vencieron al dragón, han ganado la victoria sobre el dragón, sobre la bestia y sobre el falso profeta. Estoy claro. ¿Entienden? Pero, ¿dónde son estos que ganan? ¿Eso qué? En todo el mundo, que gana la guerra está con los tres. ¿Dónde son? Todo el mundo y solo hay en Palestina en este tiempo. En este tiempo el territorio que Dios reserva es Palestina, para resguardar a los fieles. Recuerden de que es el reino de Dios instituyéndose en los días de que esos reyes están gobernando. Es el reino de Dios contra el reino de Satanás. Pero no me quiero adelantar a eso, porque lo vamos a tocar ese punto, para que lo entendamos bien en la etapa que le corresponde tocar ese tema. ¿Me entienden? Entonces vamos a quedarnos con esto en mente, es decir, vamos a mantener esto en mente. Los países no estarán dispuestos a pasar en la experiencia que los cubanos han tenido que pasar, ni que los venezolanos se han visto obligados a sufrir por causa de las exigencias o por causa de los embargos. Es decir, las naciones han tenido, ¿ustedes creen que de puro gusto Dios ha permitido que Cuba sea embargado por 50 años? Suficiente tiempo para que el mundo conozca las consecuencias de un embargo. Suficiente tiempo para que el mundo entienda en algo miniatura, en algo pequeño, las consecuencias que le esperan a un país que se resiste al poder de la bestia de los cuernos, es decir, al poder de la bestia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ningún país de la tierra, ninguna nación de este mundo estará dispuesta a cruzar ese camino.
Entonces todas terminan, ya sea a regañadiente o ya sea voluntariamente, terminan acatando la orden de este poder de dos cuernos. Y entonces, ¿qué empiezan a formular? ¿Qué empiezan a hacer estas naciones? Cuando este está dando la orden que nadie pueda comprar ni vender, solamente el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué empiezan a hacer estas naciones? Y entre la mejor de ellas, ¿no? ¿Ah? Empiezan a crear leyes dominicales. Las naciones que todavía se resisten y que involuntariamente no quieren acceder, porque aparentemente el versículo dice que, aparentemente lo que el versículo dice es que por eso es que se promulga ese decreto, porque hay naciones que todavía no se quieren someter, a pesar de que se han dado milagros sobrenaturales para convencerlos. Entonces se ve en la necesidad de que esta bestia de los cuernos promulgue un decreto, ya bajo una amenaza. Entonces esta amenaza obliga que toda nación de la tierra, si quiere comprar y vender, es decir, si quiere comercializar, debe tener la marca o el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Es decir, el sistema que esta bestia que de los 3 a 6 se tiene, que es el sistema, es la imagen de la bestia. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a promulgar? Ajá. Una pregunta. Sí. La hegemonía militar de Estados Unidos se perderá. La Tercera Guerra Mundial la perderá el Rey del Norte. No, en la Tercera Guerra Mundial lo que pierde, la guerra que pierde es una guerra indirecta, porque quien pelea esa guerra es Israel, aunque lo apoya Estados Unidos, pero el que pierde la guerra es en sí Israel, y es a Israel que lo masacran, es Israel de hoy. Entonces, de una manera indirecta, Estados Unidos pierde esa guerra, porque pierde su aliado. Una guerra como la primera y la segunda, de todo. Se pierde todo. Sí. Como Alemania. Exacto. Entonces, volvemos entonces al punto, ¿no? Estamos en de que este país va a someter a las naciones y se ve en esa obligación porque sin duda alguna van a haber naciones que se van a resistir. Y entonces las naciones van a verse obligadas a empezar a decretar en sus países un decreto dominical, que es la marca de la bestia, que la identifica con el número de esta bestia, es decir, de la triple alianza que ha hecho esta bestia para poder configurar un sistema falso de adoración sobre todas las naciones. Entonces, todas las naciones se ven obligadas a cambiar su constitución, sus fundamentos. Así como esta nación influenció para que las naciones tuvieran constituciones acorde a la libertad religiosa y a la elección popular, nuevamente la influencia y el poder de esta bestia obliga a las naciones a cambiar ese tipo de constituciones que garantizan libertad y elecciones populares del pueblo para gobernar, para poner a sus gobernantes para que sean gobernados. ¿Me he dado a explicar? Bien, entonces el poder comercial es que termina de consumar que todos los países de la tierra hagan leyes o decreten leyes dominicales y cambien sus constituciones y su sistema de gobierno para poder obligar a la gente a que adore a la imagen de la primera bestia que esta bestia de los cuernos ha hecho. Un momento, ahora, el pueblo de Dios, ya para ellos la gracia está cerrada. Sí, mentalicémonos que aquí ya la iglesia adventista está purificada. Está purificada. Los que han sobrevivido son 144,000. Los que quieren salir, el gran... Este efecto es para la gran multitud que está en Babilonia. La gran multitud que está entre todas estas naciones donde se ha formado la imagen de la bestia. Todos los salvados que están en esas naciones tendrán una condición para poder ser salvados. ¿Cuál es la condición? Ese es uno.
tendrán varias condiciones, pero entre una de las tantas condiciones que van a tener es que deben rechazar la ley que esta bestia está promulgando. Y el acto de rechazarla lleva a otra segunda condición. Deben abandonar el territorio donde estas leyes están imperando. Por eso la orden es: salid, pueblo mío, de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Cuál es el pecado que está haciendo ella? Violentar la conciencia del humano. Es decir, ¿y dónde se va? ahí está el punto. Si deben de salir de todo el territorio donde se está practicando el pecado, es decir, la obediencia a un falso día de adoración, y el ángel termina diciendo: salid para que no seáis parte de sus pecados y para que no recibáis las plagas. Por dos cosas deben de salir: para no ser cómplices de la práctica pecaminosa, de la ley profana que han formado, o de profanar el día correcto de Dios. Y dos, deben salir porque en todas esas naciones donde se ha promulgado esa ley caerán las plagas. Obviamente debe salir para un lugar donde no se está practicando el pecado que Babilonia ha promulgado y donde las plagas no van a caer, porque no había coherencia de decirle: salgan de un lugar para que no sean participantes de los pecados y no reciban las plagas, si me voy a ir a otro lugar donde se practica el pecado que está practicando Babilonia y donde también van a caer las plagas. Es obvio que Dios está pidiendo que salgan para un lugar donde no están los pecados de Babilonia y donde no caerán plagas. Quiere decir que en todo el mundo Dios tendrá un lugar reservado, un arca de salvación, para preservar a los fieles de Dios, tanto de los que queden vivos de la iglesia de Dios, es decir, la iglesia visible que Dios tiene ahora, como de la gran multitud que debe ser liberada de las garras de Babilonia para poder salvarse. Entonces, es para la gran multitud en sí que se promulga el decreto dominical. El propósito de Satanás no es obligarlas a que guarden el sábado, a que dejen de guardar el sábado, porque no están guardando el sábado. El propósito de Satanás es obligarlas a que permanezcan guardando el domingo y no desistan de la doctrina que hasta ese momento han conocido. Ante el llamado y ante la amonestación que están haciendo los 144,000 a que abandonen la falsa adoración y que se vuelvan al verdadero día de adoración y que abandonen Babilonia. Entonces lo que el diablo intenta hacer con la ley dominical es retener a los fieles de Babilonia para que no abandonen a Babilonia. ¿Me doy a entender? Sí. Y para eso es que promulga el decreto. Y ellos también son el pueblo de Dios. Por supuesto, hemos hablado de que Dios tiene un pueblo visible y un pueblo invisible, que no lo conocemos. Está entre los paganos, justos y fieles que están ahí, que por naturaleza han hecho lo que la ley dice, aunque no conocen la ley, en teoría. ¿Me explico? Y conoce y no viene, no hay tiempo para venir, porque de vienen en mi iglesia de Villalba, ve solo... Se corren. Solo problemas. Se corren o se pierden más rápido por seguir el ejemplo de ella. O sea, la iglesia actualmente no está en condiciones de recibir a estos fieles. El espíritu de profecía dice que hay más fieles afuera que adentro. Mucho más. Afuera hay millones de millones. ¿Y dónde se va? A Palestina. A Palestina, pero no tiene sitio. ¿Quién hace casa ahí para dormir? La Tercera Guerra Mundial tienes que estudiar. Por eso es que hay que estudiar la Tercera Guerra Mundial que viene, que se pelea en ese territorio. Y hay que estudiar también la intervención de Dios en esa guerra. ¿Y por qué Dios interviene? Yo creo que sí un poco, pero en otra... Hoy he leído en... No se preocupen. en el libro. Vamos a estudiar el reino, todo completo otra vez, Pero- para que entendamos bien el asunto del reino. Que la hermana hoy dice de una guía ahora, en el evento de último día. Ahí va a quedar. Ok. Entonces estamos, ¿no? Dice en ese tiempo, cuando Dios está liberando a la multitud
de santos que están en Babilonia y que están siendo llamados a salir de ella. Dice en el Deseado de toda la gente, en la página 97, en el último, ojo, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, haciendo énfasis a ese periodo, que es el último conflicto que Satanás hace para poder pelear hasta la última alma que pueda arrastrarse a la perdición. En ese último gran conflicto, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. ¿Por qué se van a ver privados de todo apoyo terrenal? Porque hay un decreto que no puede comprar ni vender solamente el que tenga la marca de la bestia. Entonces es una obra minuciosa. Cada gobierno de la tierra tendrá que hacer alguna especie de sistema para controlar a sus habitantes, de que solamente aquellos que sean leales a las leyes que se están decretando puedan tener el acceso a comprar y vender, es decir, comercializar para su supervivencia. Entonces, nótese de que en el último gran conflicto dice, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Entonces quiere decir que estos pobres que están saliendo de Babilonia no pueden comprar un billete de avión, no pueden tampoco comprar gasolina, no pueden comprar comida, no tienen acceso al comercio. ¿Me explico? Ni a la sanidad ni nada. Nada, no es la sanidad, peor. ¿Cómo ellos subsisten? ¿Cómo ellos sobreviven? De la misma manera, hermanos, como subsistió el pueblo que salió de Egipto. Yo estaba pensando antes. Por la misma y directa intervención de Dios. Solamente por esa manera. Por la única intervención de Dios. Si hay un pueblo que va a entender en plenitud lo que significó el éxodo, es decir, la salida del pueblo de Israel de Egipto del antaño, es esta gran multitud. Una gran multitud de habitantes de la tierra, comandadas no por un Moisés, dirigidas no por un Moisés, sino por 144,000 Moiséses, que conducirán a toda esta multitud de santos del Egipto espiritual de hoy, del Egipto figurativo de hoy, hacia Canaán. Entonces quiere decir que en ese último evento, la obra de Dios se va a ver palpante, es decir, Dios desligará a este pueblo de una manera total del poder de Egipto. Y lo va a hacer que sobreviva, subsista solamente por la directa intervención del Señor Jesús a través de sus 144,000 siervos que van a estar comandando, dirigiendo, por así decirlo, dirigiendo este gran éxodo de la cual las escrituras describen. Entonces quiere decir que así como Dios le dio pan a los israelitas en el desierto, en el camino para allá, de la misma manera Dios va a proveer alimento para esta multitud. Y se va a los vecinos dice, dame que me necesita esto. ¿Me explico? De la misma manera, ellos podrán ver de una manera formidable el brazo misericordioso de Dios respaldando y resguardando a todos estos fieles que están abandonando Babilonia, el Egipto espiritual de hoy. Y como Dios era a través de Moisés quien estaba dirigiendo al pueblo y estaba haciendo todos estos prodigios, es decir que Dios una vez más a través de los 144,000 es que va a realizar todo este tipo de prodigios. Porque ellos han tenido ya una experiencia anticipada con el Dios de Israel, con ese de Israel espiritual que está saliendo.
Dios ha tenido ya una experiencia con ellos, han pasado una experiencia con ellos, anticipadamente, así como la pasó anticipadamente con Moisés. Lo preparó, lo enlistó, le enseñó, se mostró a él, le dio las indicaciones, es decir, ya anticipadamente él ha preparado a ese Moisés antitípico que representa esos 144,000 para esta gran obra que van a hacer de liberar de una vez por todas a este pobre pueblo. Y entonces lean Apocalipsis capítulo 15, versos 2. Y cuando yo les digo de que este pueblo, esta gran multitud, va a entender a plenitud el éxodo, es porque ellos van a vivir el éxodo de una manera grande, dimensional. Lo van a vivir en carne propia. Y van a ver la mano de Dios actuando en cada escena de sus vidas de los 4 puntos de la tierra, de donde estarán saliendo. Y miren lo que dice el verso 2. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y mire el verso 3. Esta es la gran multitud. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ambos cantos son de liberación, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios, Señor Todopoderoso. Verdaderos y justos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. ¿Por qué cree que cantan el cántico de Moisés? Porque ellos viven la experiencia del éxodo. Viven la experiencia que vivió Moisés guiando a ese pueblo por todas esas penurias, esa incertidumbre, por todo ese camino escabroso. Ellos lo viven en carne propia. Pueden cantar ese canto con toda autoridad. Y pueden cantar la del Cordero, porque el cántico del Cordero identifica la liberación total del pecado. Quiere decir que, a diferencia del Israel del tipo, ellos cantan la del Cordero porque no solamente son liberados de las garras del faraón del momento, no solamente son liberados del poder que los está obligando a quedarse en Babilonia, sino que son también liberados del pecado. Por eso es que cantan también el cántico del Cordero. La liberación del pecado. Por el de 44,000. Ahora vamos al del 44,000. Capítulo 14. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo. Entonces este canto no lo habían cantado nunca. Era un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podría aprender aquel canto, no solo los 144,000. ¿Es el mismo cántico? No. La experiencia de los 144 será única en la escena y nueva. Por eso es que cantan un cántico nuevo, una experiencia única en la historia del planeta. Pero la experiencia de la gran multitud que ha logrado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca, es una experiencia idéntica a lo que pasó con el éxodo allá con Moisés. Y se le agrega la experiencia de la liberación de Cristo. Quiere decir que ellos son liberados físicamente del territorio donde Faraón los quiere mantener para hacerlos pedazos,
y también son liberados espiritualmente del pecado, así como Cristo liberó a la humanidad en el momento de su crucifixión. En otras palabras, tienen una doble liberación, tanto física como espiritual, tanto territorial como del pecado. Por eso la orden de salir es: salgan de Babilonia, salgan de ella, pueblo mío, para que no seáis ¿qué? Partícipe de ¿qué? De sus pecados, es decir, ser liberados por Cristo del pecado, y para que no caigan las plagas, es decir, salir del territorio también. Es una doble liberación del territorio y del pecado, del cáncer maligno que los ha tenido atados. Esa es la experiencia de la gran multitud en la hora 11. ¿Me explico? Sí. Así es de que se dice: se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. ¿Qué es lo que hizo Faraón? Cuando ya lo dejó libre, pero después dio vuelta atrás y decidió ir tras ellos. ¿Con qué intención iba para tras de ellos? Para matarlos. O sea, si queremos entender qué va a pasar con la gran multitud, estudiamos el éxodo de Egipto, porque es el mismo cántico que ellos cantan. Pero dice que este es... Nótese, obsérvese, entonces dice: da un decreto de muerte, así como Faraón también dio un decreto de muerte y se fue con sus ejércitos para eliminarlo. Es decir, el decreto se da. Pero al obediente se le hace la promesa. ¿Qué promesa se le hace? Habitarán en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. Y solamente puedan comer solamente los que tienen la marca de la bestia y la imagen. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salud. Deseado de toda la gente, página 97. Así es de que aunque la bestia da el decreto de muerte, y la razón del decreto de muerte es por la imagen que se ha creado, es decir, en realidad es la imagen de la bestia la que está promulgando eso, dice, a la parte del decreto de muerte que la bestia da, de 2 cuernos, ¿sí? Dios también da un contradecreto contra él. Y advierte. ¿Qué advierte? Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. 2 cosas Dios hace con los que tienen la marca de la bestia: no tienen reposo ni de día ni de noche, y finalmente terminan recibiendo la ira de Dios. Así como Faraón fue receptor de la ira de Dios, así como Faraón fue el receptor del enojo de Dios y sepultó a todo su ejército en el Mar Rojo, de la misma manera Dios no pretenderá ni permitirá que los hijos de Él, que han decidido por fe liberarse de Babilonia y han decidido por fe abandonar el territorio maldito para poder ir a la tierra prometida, pueda caer en las manos del enemigo.
Es el propósito de Dios librarlo. Es el propósito de Dios salvarlo. Y es aquí, en ese proceso de liberación, donde se cumple el Salmo 91. Porque fue dejado para este preciso momento. ¿Sabían ustedes? El Salmo 91 fue dejado para este momento de crisis que viene. Lo vamos a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, es decir, del perseguidor, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni flecha que vuele al día, o saeta, como se le llama en esta versión, que vuele en el día, de día. Es decir, el que intenta destruir, la flecha es sinónimo de lucha, de alguien de un cazador, que está intentando cazar, pero en este caso los hijos de Dios. Ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Mortandad de toda naturaleza que vendrán a las naciones, porque dice el texto que no tendrán, los que tengan la marca de la bestia, no tendrán reposo ni de día ni de noche, sino que serán atormentados por Dios. Por diversos factores serán atormentados día y noche y no podrán tener ni reposo. Entonces dice, pero no debemos temer. Dice, ni caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero sí mismo no tienes que tener miedo del coronavirus. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, así como Israel fue testigo ocular de la destrucción de sus enemigos, sepultados en medio del mar rojo. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiere decir de que ellos son preservados aún en medio de las plagas. La promesa no es para nosotros ahora. De las plagas. Entonces sigue diciendo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En la mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Dicho sea de paso, este periodo es la gran angustia de la gran multitud. Recuerdan que los 144,000 tienen una angustia, el pequeño tiempo de angustia. Pero después hay una gran angustia que viene para la gran multitud. Y es lo que se da en el proceso de la ley dominical, en el abandono de Babilonia. Dice, con él estaré en la angustia, ¿sí? Con él estaré yo en la angustia, lo libraré. ¿Qué dice? Lo libraré. Y lo que glorificaré. Va a ser un cambio de naturaleza en esos que van a ser librados. Y después de glorificarlo, lo saciaré de larga vida, es decir, lo investirá de inmortalidad y le mostrará su salvación. ¿Cachorro de león a qué se refiere? El dragón sí, pero cachorro. Hace énfasis al enemigo. Son sinónimos de Satanás. Es decir, ellos van a pasar por el mismo nido de Satanás. El cachorro de león no ataca tan fuerte como el león, pero está por ahí por al lado para mirar si puede
profetar un poquito. ¿Has visto cómo son? Entonces, nótese, El versículo 12 del Salmo, Satanás venía delante de Cristo con él, pero Cristo no le ha hecho caso, ha dicho no. Por eso te digo que este Salmo no es para nosotros ahora. Si alguien viene y dice, mira, esto es que se aplica aquí. generalmente se ocupa, no se aplica a la vida general, es Sí. decir, a las aflicciones, pero el Salmo tiene una razón de estar ahí. Sí. Y la razón es precisamente en la última gran angustia que van a vivir los hijos de Dios. Porque Cristo podía decir, sí, voy a saltar, pero sabía que no. Sí. Entonces, obsérvese, en el libro de Testimonios Sectos, en el volumen 3, página 53, dice: la lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Quiere decir que la lluvia tardía se estará derramando en pleno tiempo de angustia que ellos estarán sufriendo. Sus rostros resplandecerán en la gloria, con la gloria de aquella luz que acompaña el tercer ángel. Testimonios selectos son eso. Volumen 3, página 53. Dice, ellos su rostro resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. Es cuando el tercer ángel está en su fuerte clamor ya. Es cuando el tercer ángel, ¿cómo se llama? El tercer ángel ha sido investido con la autoridad del otro ángel que se le ha unido para dar el fuerte pregón sobre la tierra. Es la luz de ese ángel, de ese otro ángel unido con el tercero, que hace que este pueblo, que estos hijos, en ese tiempo de angustia, sean glorificados. Vi que Dios, dice ahora en ese mismo libro, en la página 53, párrafo 2, vi que Dios preservará de una manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia, ese periodo de persecución. Así como Jesús oró con toda la agonía de su alma en el huerto, ellos clamarán con fervor y agonía día y noche para obtener libramiento. Se proclamará el decreto de que deben desear el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida, es decir, el decreto dominical. Es eso lo que provoca esa angustia. Es decir, ese decreto dominical. Dice, pero ellos no cederán ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del papado. Obviamente esto está ocurriendo en el periodo de gracia todavía. Los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar, pero en medio de sus orgías y triunfos se oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, mientras Dios deje oír su voz desde tu santa habitación. O sea, es imposible describir todos los eventos que van a ocurrir en el momento de la gran liberación de este pueblo de Babilonia. Pero va a ser algo formidable, algo que nuestros ojos van a contemplar y van a quedar maravillados de la manera de cómo Dios va a liberar a sus hijos en este periodo crucial de la historia humana. Dios deje oír su voz desde su santa habitación. Es cuando proclama el día de la venida de Cristo. No necesariamente. No necesariamente. Maranata, página 209. Sí, y vamos terminando. Muchos de los gobernantes son personas a quienes Satanás domina, pero durante el fuerte pregón del tercer ángel, estos agentes tendrán oportunidad de recibir la verdad y algunos de ellos se convertirán y soportarán con los santos el tiempo de angustia. Así de que la inspiración nos dice que en ese tiempo de angustia y de aflicción, donde los santos, por el decreto que se ha dado de guardar el domingo, donde los santos finalmente son liberados, muchos gobernantes de la tierra, muchos hombres de grande nombre, se unirán con el pueblo de Dios y decidirán tomar su suerte con los hijos de Dios que se dirigen rumbo a la Canaán del cielo, a la Canaán celestial, es decir, al reino. Hermanos,
Que Dios nos dé fuerza y nos ayude para poder entender estas verdades y poder comprender el proceso que se aproxima.